Bienvenida, señora Verónica Judith Sánchez Valle. Acude usted ante este pleno en cumplimiento a lo que dispone el artículo 96 y el resolutivo cuarto del acuerdo aprobado para normar el procedimiento de elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tal virtud se le concede el uso de la palabra hasta por 20 minutos para presentar su candidatura. Buenas tardes. Con la venia del señor presidente. Señoras senadoras, señores senadores, consciente de lo que ha sido, es y deberá seguir siendo el Senado de la República para asegurar junto con otras instituciones superiores un mejor destino para los mexicanos, es que en el marco de lo dispuesto por el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en atención al punto cuarto del acuerdo por el que se modifica el diverso de la mesa directiva, por el que se establece el procedimiento para el nombramiento de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tarea que por delicada fue encomendada por el constituyente a este honorable pleno. Comparezco a fin de realizar una serie de reflexiones encaminadas a enaltecer a los poderes del Estado mexicano, que se integra, entre otros, por este Senado que hoy me abre las puertas y me honra con escucharme. Y por supuesto, por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de la cual hoy se me distingue con la posibilidad de pertenecer a ella como cumbre de mi carrera judicial, pero principalmente desde ese máximo tribunal impartiendo justicia que, para que lo siga siendo, debe ser para todos los mexicanos. Para ello, se hace necesario tener en cuenta el sometimiento del Estado de Derecho al imperio de la ley, lo que implica que éste permanece sujeto a controles judiciales que permitan que la justicia impere de tal modo que nadie debe esperar un favor ni temer la arbitrariedad de cualquiera. Sin embargo, el Estado de Derecho implica la independencia de los poderes públicos que garantizan, conforme al artículo 1 de nuestra Carta Magna, los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que México es parte, para lo cual se logran buenas leyes equilibradas y establecidas por un poder legislativo autónomo, integrado, como en este caso, por personas de invaluable calidad profesional y humana. La administración de la justicia, ejercida por los jueces que se conduzcan bajo los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, y la ejecución de las leyes efectuadas por un poder ejecutivo eficiente, transparente y moderno, como es aquel con el que actualmente contamos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos nos ofrece varias novedades importantes, que trajeron como consecuencia que dichos derechos se conciban, interpreten y apliquen de manera diferente en nuestro país. En efecto, los derechos contenidos en nuestra Constitución pasan de ser garantías individuales a derechos humanos garantizados. El artículo 1 constitucional, en vez de otorgar los derechos, simplemente los reconoce y también admite que toda persona goza de los derechos y de los mecanismos de garantía a que se refiere la Constitución y los tratados internacionales de lo que en México es parte, lo que pone de manifiesto la apertura clara y contundente del derecho nacional al internacional de los derechos humanos. El mismo artículo 1 adopta la figura de la interpretación conforme, en la que, independientemente del rango de que se trate, las normas relativas a derechos humanos deben ser interpretadas a la luz de la Constitución y de los derechos internacionales firmados por México, creando con ello un bloque de constitucionalidad conforme al cual debe interpretarse el orden jurídico mexicano en su conjunto. La mencionada reforma incluyó también el principio de interpretación pro homine, utilizado en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica de los tribunales internacionales que se han encargado de la protección y salvaguarda de dichos derechos fundamentales. Este permite que ante la posibilidad de la existencia de distintas interpretaciones de una norma jurídica, se elija la que otorgue una mayor protección al titular del derecho humano, así como que en el caso en que se puedan dar dos o más interpretaciones, el intérprete pueda traer aquella que protege de mayor forma el derecho humano tutelado.
En el tercer párrafo, el artículo primero incita, con independencia del gobierno, modalidad administrativa que corresponda, impuso a todas las autoridades del Estado mexicano la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Con lo que queda claro que todo aquel que sea reconocido en la Constitución o por los tratados internacionales genera obligación para todas las autoridades de este país, las que además deberán cumplirse conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, incluyendo el deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. Previamente, el texto constitucional prohibía la discriminación por preferencias, lo que podía generar ambigüedades sobre dicha prohibición. Sin embargo, la reforma dejó claro que son las preferencias sexuales las que no pueden ser tomadas en consideración para dar un trato diferenciado a las personas ni para negarles ningún derecho. Agrega como finalidad de la educación que imparte el Estado el respeto de los derechos humanos, lo que sin duda traerá como consecuencia la formación de personas aptas para que este sea un país mejor para todos los mexicanos. Se otorga rango constitucional al derecho de refugio por razones de carácter humanitario, así como el asilo de toda persona que sea perseguida por motivos políticos, con lo que se amplía la solidaridad internacional hacia personas que sufren violaciones en sus países, a quienes se abren completamente las puertas del territorio nacional. En relación al sistema penitenciario nacional, dispone el artículo 18 que el respeto a los derechos humanos, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte deben ser su base, lo que trae como consecuencia que en todos los centros penitenciarios deban respetarse dichos derechos, ya que la privación de la libertad de las personas que delinquen en modo alguno debe permitir, por acción u omisión, que las autoridades pasen por encima de los derechos humanos. Respecto de los extranjeros, el artículo 33 constitucional se moduló la facultad del presidente de la República para hacerlos abandonar el territorio nacional mediante la inclusión del respeto de la previa audiencia, y que la expulsión solo deba proceder en los términos que señale la ley, que se siga el procedimiento que éste establezca, siendo también la propia ley la que determine lugar y tiempo que pueda durar la detención de un extranjero para efectos de su posible expulsión del territorio nacional. Los derechos humanos se convierten desde la reforma en un eje rector de la diplomacia mexicana, ya que se adicionó una fracción al artículo 89 constitucional para el efecto de incorporar como política exterior del Estado mexicano el respeto, la protección y la promoción de esos derechos, lo que trajo como consecuencia que ante la acreditación de violación de estos, México debe sumarse a las condenas internacionales y aplicar las sanciones que correspondan según el ordenamiento jurídico aplicable. Previo a la reforma que nos ocupa, el artículo 97 de la Constitución otorgaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de nombrar a alguno o a alguno de sus miembros, un juez de distrito, un magistrado de circuito, o designar a uno o más representantes cuando lo juzgaba conveniente o cuando lo pidiera el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras de este honorable Congreso o el gobernado de algún estado, únicamente para que averiguaran hecho o hechos de violación de garantías, misma que en rigor no era una facultad jurisdiccional y generaba problemas al interior y exterior de la Corte. Sin embargo, con dicha reforma pasó tal facultad a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que sea esta la que realice la investigación de violaciones graves de esos derechos, a consideración de la propia Comisión, del Presidente de la República, de los gobernadores de los estados, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, legislaturas locales o el jefe de gobierno del Distrito Federal. Se crea también la obligación a los servidores públicos que no acepten alguna recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de alguna de las comisiones estatales a fundar y motivar su negativa, así como hacerla pública. Incluso, sea o no aceptada, toda recomendación debe ser contestada. En el caso de que una autoridad rechace una recomendación, puede ser citada por este honorable Senado, por la Comisión Permanente o bien por la legislatura local, dependiendo de la autoridad de que se trate.
Las comisiones de derechos humanos pueden conocer de cualquier tipo de queja, excluyendo únicamente los asuntos electorales o jurisdiccionales. Así, como el Poder Reformador tuvo que analizar y laborar arduamente para llegar a lo que he destacado, corresponde al Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus tribunales, de sus ministras y ministros, de sus magistradas y magistrados, de sus juezas y jueces, velar por el respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales en que México es parte, arribando a determinaciones que permitan fijar criterios para que el resto de las autoridades mexicanas, federales, estatales o municipales, judiciales o administrativas, actúen en pleno respeto de los derechos humanos de las personas que conformamos esta nación y también de aquellas que, por algún motivo, se encuentren en territorio nacional. Es por esto que a lo largo de mi carrera judicial y no obstante la dedicación que he prestado a cada uno de los puestos que he desempeñado, desde ser lo que hoy conocemos oficiales administrativos, actuaria judicial, secretaria de juzgado de distrito, secretaria de tribunal unitario de circuito, secretaria de tribunal colegiado de circuito, jueza de distrito y magistrada de circuito, que he buscado formar mis conocimientos a través de la realización de cursos, diplomados y seminarios concernientes a derechos humanos, control de convencionalidad y constitucionalidad y derecho internacional humanitario, lo que ha sido de gran beneficio para mi labor como juzgadora durante casi 9 años de jueza de distrito, como jueza de distrito de procesos penales federales, donde, como ustedes saben, se encuentra en juego el segundo de los derechos humanos de mayor entidad, que es la libertad. Y actualmente, como magistrada de circuito en materia administrativa, donde en su mayoría lo que se encuentra en tela de juicio es el patrimonio de las personas físicas y morales, así como los derechos ejidales o comunales. He cursado también la maestría en Derecho y atendiendo la diversa reforma en materia penal de junio de 2008, con especialidad en sistema penal acusatorio y medios alternos de solución de conflictos. El curso intermedio sobre prueba de referencia y preacuerdos, impartido por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. La jornada de actualización del Código Nacional de Procedimientos Penales y el curso del juicio de amparo indirecto en el nuevo sistema de justicia penal, retos y perspectivas. Además de asistir a la conferencia magistral, el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos y cursar actualmente el doctorado en Derecho Constitucional, con lo que busco únicamente ejercer mi encargo como juzgadora federal atendiendo los principios de excelencia, imparcialidad, profesionalismo, objetividad e independencia, a que se refiere el artículo 100, párrafo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así como asumiendo y fomentando las virtudes que en términos del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, al que orgullosamente pertenezco, todo juzgador debe tener, como son, entre otras, el compromiso social, la fortaleza, la honestidad, el humanismo, la justicia, el patriotismo, el respeto, la responsabilidad y la sobriedad. Es por eso que comparezco ante ustedes para que juzguen sobre la idoneidad de mi persona para ocupar ese cargo de la mayor responsabilidad, como lo es el ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual, con humildad, pongo a disposición de ustedes, de todos los mexicanos y de la justicia misma, mi experiencia adquirida en los diversos tribunales, mi conocimiento, estudio y dominio de la materia penal, de los derechos humanos e incluso del sistema penal acusatorio. Tema este último que constituye actualmente la más grande esperanza de los mexicanos para dar legitimidad a sus jueces y una de las mayores preocupaciones de los poderes públicos del Estado, al cual únicamente quiero servir más allá de la sobriedad y humildad del tribunal colegiado en el que me encuentro adscrita, sino hacerlo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, si este honorable Senado me lo permite, tendré la oportunidad de intervenir en la decisión e interpretación de estos temas, que están siendo un parteaguas en el desarrollo jurídico y judicial de esta patria que debe ser de todos los mexicanos. La reforma en materia de derechos humanos no tendría razón de ser
si en armonía con los demás poderes del Estado, el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de sus tribunales, no se diera la tarea de garantizar el respeto y el ejercicio de estos derechos, a través de los mecanismos que el legislador ha puesto al alcance de todos los mexicanos, pues mayormente en este tiempo, como bien lo dijo el sacerdote, militar insurgente y patriota mexicano, orgullosamente michoacano, José María Morelos y Pavón, que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Muchas gracias, señores.